país, una voz que vibra y dice más de ti. Es un eco que no calla ni se va. Es tu radio digital que siempre sonará. ¿Escuchas un eco? Es la señal. Eco Radio te conecta sin parar. El sentir ciudadano en cada canción. Desde Luque, Paraguay, vibra tu voz. Eco Radio Digital, la voz de la ciudadanía, información, análisis y participación. Tu voz cuenta, un espacio de PROCIPA, la Asociación para la Promoción de la Cultura Cívica en el Paraguay. Desde Luque, para todo Paraguay y el mundo. Juntos y unidos, todo podemos. Eco Radio Digital, la voz de la ciudadanía, información, análisis y participación. Tu voz cuenta, un espacio de PROCIPA, la Asociación para la Promoción de la Cultura Cívica en el Paraguay. Eco Radio Digital, tu voz, nuestra fuerza. Unimos, podemos. Unimos, podemos. Eco Cívico Político, una propuesta de la PROCIPA, a través de Eco Radio Digital, como parte del proceso continuo de educación política que ayude a comprender los fundamentos y procesos democráticos sobre la base de la información veraz y el análisis crítico de la realidad nacional. Alentamos la participación cívica activa, organizada y comprometida de la ciudadanía, capaz de velar por la vigencia plena del Estado Social de Derecho en nuestro querido Paraguay. Paraguay. Muy buenos días, amables oyentes de Radio Eco Cívico Político de la PROCIPA, de la Promoción para la Cultura Cívica en el Paraguay. Hoy tenemos un tema apasionante y también que tiene directa relación con nuestra vida cotidiana, que es el análisis global del presupuesto general de gasto de la nación. Tenemos a un invitado de lujo, que es el profesor Aldo Centurión, docente universitario, economista y magíster en economía empresarial, con extensa experiencia como director de competitividad del Mercosur, consultor, investigador, conferencista y autor de libros sobre el Mercosur y la competitividad, asesor en la Cámara de Diputados y el Ministerio de Industria y Comercio. Bien, el equipo de producción de Eco Cívico Político está compuesto por abogado Cándido Brizuela Colibrí, activista social de derechos humanos, periodista, miembro de PROCIPA; profesor Gabriel Espínola, activista social, referente del Sindicato de Trabajadores de la Educación, OTEP-A; profesor Ignacio Parra Gaona, docente jubilado, miembro de PROCIPA; y el profesor Braulio Martínez Núñez, maestro popular, miembro de la Mesa de la Memoria Histórica y de PROCIPA. Bien, compañeros, bienvenidos a Eco Cívico, a todos los ciudadanos luqueños que están por el mundo, distribuidos por el mundo, y también a todos los paraguayos y paraguayas que están por el mundo escuchando nuestra audición. Saludos, compañeros de la producción. Colibrí, empezamos contigo. Buen día, compañero, buen día a la mesa. Excelente, digamos que hoy tenemos nuevamente para compartir este programa que es de interés nacional. ¿Estás preparado ya para el tema? Gabriel. Buen día, compañero, buen día a la audiencia, buen día a los compañeros de la mesa
Estamos aquí para compartir sobre este tema de trascendental importancia para el presente y el futuro de nuestro país. Muy bien, profesor Aldo Centurión. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal todo el equipo? Y todos los ponentes. Y bueno, el presupuesto general de la Nación es clave para las políticas públicas y la implementación. Hay que tener en cuenta que en un Estado democrático el Estado es poderoso y en realidad nosotros le damos la potestad a aquellos que administran los recursos del Estado para que hagan el bien común. Muy bien. Saludos también a Francisco, que está siempre atento con nosotros. Y saludamos también al profesor Ignacio Parra, que tal vez contactemos con él en una llamada telefónica para dar su opinión a este respecto muy importante de la realidad nacional, como decía el profesor Gabriel, que va a impactar y siempre impactó en la realidad cotidiana de nuestro país. Bien, entremos en el tema, profesor Aldo Centurión. ¿Qué es el presupuesto general de gasto de la nación? Bueno, el presupuesto general de la Nación delinea la política del Estado, ¿no? Hay que tener en cuenta que la medida política más importante que tiene un gobierno es el presupuesto general de la Nación, que le da el Congreso la potestad de gastar, digamos, ¿no? Y la potestad a través de los ingresos, que son los impuestos y otros tributos, ¿no? De esa manera lo que se pretende es llegar a obtener los objetivos del gobierno. Y los objetivos del gobierno están establecidos en el Plan Nacional 2030, en los cuales tiene 4 ejes fundamentales: el eje de inserción internacional, el caso Mercosur, o el eje de crecimiento económico inclusivo, o el eje de lucha contra la pobreza y el eje institucional. Entonces, se aprueba ese presupuesto para todos los ministerios y las entidades que trabajan con el Estado. Muy bien, hasta ahí para poder, a ver si todos entendemos la misma interpretación o conceptualización de este tema. Colibrí, ¿qué te dice el presupuesto general de gasto de la nación? Bueno, en el ámbito jurídico podríamos hablar de que es una ley que autoriza al Estado delineamiento del presupuesto, gastos, inversiones, todo lo que sea desarrollo para el pueblo en cuanto a la economía. Es una ley que anualmente se aprueba en el Congreso y es aceptado o rechazado por el presidente de la República. Muy bien, muy bien. Gabriel, tu visión Bueno, al respecto. para nosotros es el dibujo de un modelo de sociedad, un modelo político, un modelo económico. Discursivamente es la ley más importante después de la Constitución. Pero realmente, si empezás a ver los números que se asignan a las instituciones, por ejemplo, para políticas públicas, dista mucho de este discurso de la realidad. Y eso lo podemos desgranar en el debate acá. Vamos a desgranar. Profesor, en tu carácter de analista, investigador, por ejemplo, hoy, ¿cuánto tenemos de presupuesto general de gasto de la nación? ¿Qué monto? Bueno, alrededor de 16.700 millones de dólares aproximadamente, que es alrededor del 40% del Producto Interno Bruto. Hay que tener en cuenta que el Producto Interno Bruto es alrededor de 45.000 millones de dólares, ¿no? Y el presupuesto para el año 2026, 18.900. El presupuesto general para el próximo para año. el próximo año, que es la que va a se empieza a discutir. que todavía no está aprobado. Claro. Eso significa que del Producto Interno Bruto, los profesores pagan un 40%, ¿no es cierto?, del presupuesto del Estado. Eso es muy importante. Por eso, digamos, el impacto que tiene el presupuesto general de la Nación en todo lo que significa la vida cotidiana de los ciudadanos. Sobre el punto de definición, ¿de dónde sale los montos, o sea, el dinero? ¿De dónde se recauda para el presupuesto general? Bueno, hay que tener en cuenta que Paraguay tiene, digamos, lo que la Constitución establece, los tributos, ¿no? Los tributos son impuestos, por ejemplo, son tasas, son contribuciones. Y en realidad, cuando uno analiza ese presupuesto, tiene alrededor del 12% de ingresos tributarios. Uno de los países que menos impuestos, ¿no es cierto?, paga, ¿no?, desde ese punto de vista. Pero tiene también otros ingresos, que son las tasas que pagan a las instituciones públicas por servicio al Estado, por ejemplo, ¿no?, a las universidades, a todo lo que significa, por ejemplo, el registro para exportador, para importador,
Después los importadores tienen que pagar IVA, tienen que pagar servicios de valoración aduanera. Bueno, hay muchas tasas que las instituciones, ¿no es cierto?, reciben, digamos, instituciones públicas, ¿no? Bueno, entonces, y tenemos las contribuciones también, ¿no? Y las contribuciones relacionadas, por ejemplo, una obra pública que se hace en una localidad y beneficia a esa localidad, ¿no? Y por otro lado, también en la mayoría de los países también se incorpora lo que significa la contribución a la seguridad social, ¿no? Estamos hablando del 5% más o menos del Producto Interno Bruto, todo lo que significa las transferencias que se hace de los trabajadores y los empleadores a IPS y todas las cajas, ¿no? Forma parte también de los ingresos, después están los royalties de Itaipú, las donaciones, los préstamos. En definitiva, profesor, el presupuesto general de gasto de la nación surge de la actividad económica de toda la sociedad, de todo el país. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y es el Producto Bruto Interno, a lo que nosotros le denominamos Producto Bruto Interno. Y lo que se produce, por ejemplo, por cada uno de los sectores. Por eso, toda la actividad económica del país sí, es en términos productivos, es donde sale el valor del Producto Bruto Interno. Y de eso es lo que se desprende el presupuesto general de gasto de la nación. Sí, usualmente es el ciudadano que paga, ¿no? Muy bien. Colibrí del Estado. Colibrí, ya pagada por lo visto. Porque hay otra cuestión de los impuestos, por ejemplo, que también tenemos que hablar de los impuestos que pagamos al comer. Colibrí. Otra en el ámbito legal, los impuestos también son leyes que se aprueban. Entonces es importante que, como le estamos enseñando al pueblo lo que es en materia educativa, digamos, este programa, y entonces también tenemos que señalar que los impuestos son también leyes legales, en materia legal. Entonces no es que el gobierno puede hacer uso y abuso de lo que es cuánto se cobra, sino también porque hay también justamente en el derecho penal hay un delito que se llama exacción, cuando es un cobro indebido, algo que no está especificado en las leyes, que te cobren un impuesto de más, entonces es delito también. Muy bien, Gabriel, vos estás muy, ustedes, el gremio docente está muy afectado en este tema y tenés algunos datos y algunas definiciones que realizar. Pero además hay que ir de alguna manera un poco a la complejidad para hacerlo más simple. Digo lo siguiente. Sí, los impuestos se hacen en base a las leyes. ¿Quién hace las leyes? ¿Y para quién se hacen las leyes? Porque acaba de decir el profesor, 12% es la presión tributaria que tiene Paraguay, o sea, la más baja en toda la región y prácticamente todo el continente. Pero si fueron leyes, porque estas leyes no son justas, ¿no? Digo, justas en el sentido de que se produzca una especie de equilibrio para que vayan a pagar lo que tienen más y lo que tienen menos contribuye de acuerdo a sus posibilidades. Creo que hay estudios, y entiendo que el profesor debe estar con ese estudio, que nos indica que el 62% del presupuesto general de gasto de la nación se sostiene de tributos indirectos. ¿Qué es eso? Y eso es IVA y sedicia. O sea, los ciudadanos de a pie, en general, hacemos que se tenga el presupuesto que se tiene, en términos de recursos, de disponibilidad. Y los impuestos directos contribuyen solo en un 12%, 12 a 13%. Sí, los impuestos a la ganancia, a la renta, son solo el 12%. Y el resto vienen a ser las contribuciones, las tasas, como bien lo mencionaba el profesor. Y de estas tres composiciones, sobre estas tres composiciones, se sostiene nuestro presupuesto general de gasto de la nación. Y podemos entonces decir, si la mayoría está sosteniendo este presupuesto, a la mayoría no le llega ese presupuesto. Muy bien, ese ya es en el campo político, que es justamente también nuestro tema, de que
Las cosas, como estamos diciendo, la realidad tiene un sentido, y lo que sucede en nuestro país, alguien lo produce. Las leyes positivas, por lo menos, Colibrí, las hacemos nosotros. Las leyes naturales hace la naturaleza, pero nosotros las leyes positivas, ¿entran en el campo político o no? Asimismo, Paraguay implementa fundamentalmente el derecho positivo, o sea, que todo lo que está escrito en la Constitución, en las leyes, en las ordenanzas, en todo, eso constituye las normas jurídicas en la República del Paraguay, y eso es algo que de aplicación obligatoria para las autoridades, que muchas veces tampoco se rigen tanto por las leyes, porque las mismas autoridades son las que modifican las leyes o crean leyes de acuerdo a su conveniencia en el ámbito político. Muy bien, entonces hay que ver los intereses que mueven detrás de cada acto, como estábamos diciendo. Profesor Centurión, esto que dijo Gabriel me inquieta, o me sobresaltó, los impuestos directos e indirectos. ¿Ese IVA es indirecto o es directo porque No, los impuestos directos graban no solamente la riqueza, digamos. Entonces, por ejemplo, el impuesto mobiliario es uno. Los impuestos a la renta, por ejemplo, también. Sí, eso entiendo. Ahora, ese indirecto que es indirecto porque, digamos, el IVA finalmente lo pagamos nosotros. Por eso. Finalmente lo pagamos nosotros. Entonces el impuesto directo va a gravar la riqueza, digamos. Entonces, en forma indirecta, por eso, muchas veces en forma indirecta, al final nosotros pagamos. No es lo mismo que la ANDE dice de alguna manera que paga impuestos, el 10%. No es que la ANDE paga, nosotros pagamos el 10%. Entonces, ahí tenemos un problema de justicia, digamos. Ahí está. En los países, por ejemplo, en los países de bienestar, digamos, Suecia, todos los países nórdicos, los impuestos son elevados ahí, ¿no? Sí. Estamos hablando de una carga tributaria del 50%, del 70%, pero el Estado funciona ahí. En Suiza funciona. El Estado, es decir, hay impuestos elevados y hay otros países donde los impuestos son elevados y el Estado no funciona y la ciudadanía está descontenta, ¿no? Gabriel. No, es que justamente está ahí el quid de la cuestión. Para que funcione el Estado tiene que haber ciudadanía. Y ahí hay una debilidad. Entonces, ¿qué participación tenemos desde cada abril que se inicia el proceso de elaboración de presupuestos en las instituciones del Estado? Los diferentes sectores, ¿qué participación tenemos para ser parte de esa elaboración de presupuestos? Y decir, bueno, para la salud, tanto los médicos, los asegurados, los trabajadores, los funcionarios de los centros hospitalarios puedan decir, bueno, este presupuesto, esto es lo que estamos requiriendo. Entonces, hay un problema de ciudadanía que contribuye a un aprovechamiento de parte de la clase dominante que hace que pues, vayamos a estar en esta inequidad social o en esta desigualdad social. Colibrí. No solamente para reforzar lo que dice Gabriel, este es un tema muy profundo, el tema del presupuesto, porque en realidad la población, la ciudadanía no participa en la elaboración del presupuesto, porque supuestamente se le delega a las autoridades esa función de estudiar y aceptar, modificar todo lo que sea el presupuesto general de gasto de la nación. Y muchas veces hay sectores de la sociedad que nunca son beneficiadas o atendidas por el presupuesto de gasto de la nación. Por ejemplo, el tema en auge ahora, el tema de los adultos mayores, por ejemplo. No hay presupuesto para cubrir esas necesidades básicas de los adultos mayores y están, como vulgarmente se dice, bicicleteando e inclusive elaborando algún plan ficticio o excusas, argumentos ficticios, digamos, para no cumplir con esas necesidades básicas de la ciudadanía. Y no solamente en el tema ese problema se da con el tema de los adultos mayores, también hay varios sectores, el tema de los médicos, de los docentes mismos, que muchas veces están reclamando mejores condiciones de vida y que no pueden ser beneficiados con el presupuesto. Sin embargo, vemos que en el Congreso, por ejemplo, hay varios familiares de políticos que están ganando millonarios sueldos que sí hay el presupuesto para ellos. O sea que
Por eso es que es importante la participación de la ciudadanía en la elaboración del presupuesto. Entonces ahí se ve, ya se puede ver las deficiencias y las cosas que hay que corregir en el presupuesto. O sea que hablamos, yo hablo así más o menos lo más simple posible para que la ciudadanía que no tiene tanto conocimiento de la parte técnica entienda. Eso es lo que nos falta, la participación de la ciudadanía en la elaboración del presupuesto general de gasto de la nación. Perfecto. Queremos aprovechar al máximo la presencia aquí del profesor Aldo Centurión porque veo, por ejemplo, profesor, esta cuestión de nuestra realidad nacional tiene algo que ver con la cuestión del cono sur. En el cono sur, ¿cómo estamos ubicados al respecto? En este tema nomás, en este tema. ¿Hay equidad, hay inequidad? ¿Cómo se maneja, cómo se comportan las relaciones? Acá dice conferencista y autor del libro sobre el Mercosur y la competitividad, por ejemplo. ¿Y cómo se relaciona esta competitividad con estas herramientas que son las cuestiones del presupuesto general de gasto para las inversiones, para la formación, para etcétera, etcétera? Todo lo que hace a la vida social del país, económica y social. Bueno, lo que pasa es que el mundo está cambiando aceleradamente. Hay cambios muy, muy profundos, como la inteligencia artificial o lo que significa la automatización, ¿no? Y todo lo que implica eso en el efecto en los sectores productivos, ¿no? En Paraguay, desde el punto de vista, así como dijo Gabriel también, es uno de los países que tienen menos carga tributaria, ¿no? Y es uno de los países más corruptos, por eso nosotros hablamos de ética, ¿no? Eso significa que en una parte de la corrupción se lleva una parte del presupuesto, así de sencillo, ¿no? Entonces, y hay muchas necesidades en Paraguay. Uno puede pintar al Paraguay desde el punto de vista macroeconómico, está muy bien, pero uno se acerca a la realidad y va al interior del país o solamente en las ciudades periféricas y encuentra muchas necesidades. Tenemos un problema gravísimo de movilidad. Todos los días sufrimos el tema de la movilidad para trasladarnos de un lado a otro. Y eso no lo vamos a resolver si no tenemos un presupuesto, ¿no? Y ese presupuesto... La ejecución. Y si no tenemos presupuesto, que es la autorización del Congreso. Y eso significa que necesitamos financiamiento. Por eso hemos planteado lo de Itaipú y crear el fondo de 100.000 millones de dólares. De ahí se pueden resolver muchos los problemas que tiene Paraguay. Sin embargo, con esta economía que tenemos basada fundamentalmente en el sector agrícola, ¿no? Y electricidad, porque hay que tener en cuenta que más del 96% de las exportaciones que tiene Paraguay provienen del sector agropecuario. Entonces, no tenemos otro motor, y la electricidad. Entonces tenemos que crear, ¿no es cierto?, crear y ser innovadores en ese sentido que Paraguay creemos de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, ¿no? Y ahí hay que trabajar muchísimo en varios aspectos, ¿no es cierto? Y dentro del punto de vista macroeconómico, es decir, si uno analiza, digamos, el Paraguay con tasa de crecimiento versus tasa de crecimiento de otros países de América del Sur, uno va a encontrar que la tasa de crecimiento de Paraguay ha sido aceptablemente buena comparativamente con los bajos crecimientos de otros países, pero no como un país como China que crece hace 40 años al 10%. Paraguay tiene potencial para crecer al 10%, pero para eso hay que cambiar muchas cosas. Y aquí viene un tema que introdujo Gabriel al respecto. Bueno, pero el tema, mi pregunta del Mercosur era, Paraguay, o sea, los demás países no tienen el mismo problema de este tipo de... No, tiene muchos problemas. Tiene problemas similares, pero tiene cargas tributarias que están por arriba de 20, 25%, eso es 30%. El caso de Brasil, Argentina, por ejemplo, que son países mucho más grandes, ¿no? Y donde se tiene un Estado un poco más grande desde el punto de vista de la contribución de todos para la carga tributaria. Ahí viene el centro de gravedad del tema, cuando Gabriel dice se tributa, o sea, el 12% nomás tributa una parte, la mayoría, la inmensa mayoría de la población es la que tributa más y aporta más. Y el tema del por qué, debería haber una reforma tributaria para que podamos hacer lo que Gabriel decía, que aporte más lo que tienen más, o sea, hacer un control real de esta realidad del impuesto, o sea, de los aportes sociales que se hacen. Pero para tomar ese tipo de decisión, ¿Qué hace falta? hay que recurrir otra vez al campo político, Claro, lógico. porque son decisiones políticas. Entonces, ¿Cómo nos dirigimos ahí? claro,
la fase primaria no es la de, en este momento, modificar el régimen tributario. La fase primaria es propiciar la participación efectiva de la ciudadanía para que en el proceso electoral vayamos a concretar la elección de quienes van a hacer posible con la presión de la ciudadanía ese cambio tributario. Con ese programa. Sí. Con ese programa, porque hoy no tenés la más mínima posibilidad de que, por ejemplo, se incremente un impuesto, por decir, a la exportación de granos o a los agroexportadores en general, incluyendo carne. No lo tenés. ¿Por qué? Porque los representantes, por más de que nosotros lo hayamos votado, los representantes quienes están en el Parlamento que hacen las leyes responden no a quienes lo votaron, sino a quienes están con esos intereses de mantener sus privilegios. Pues finalmente ellos también han contribuido de sus recursos no precisamente muy legales, recursos financieros, a financiar esas campañas. Entonces, en el marco de lo que decía Colibrí, ¿es complejo esto? Sí, es complejo porque tiene el componente fundamental que es la política. Y si lo abordamos políticamente esto, vamos a entrar desde el punto de vista de la estadística, de los números, y ocurre que sí, podemos hacer las ecuaciones correspondientes, pero al final, ¿quién ejecuta esa ecuación? Ahí decía en el otro programa el profesor Aldo de que muchas veces los políticos necesitan de los técnicos, porque hace falta el número, pero lo que dice Gabriel es determinante. La acción política es la que debe ejecutar o hacer las leyes respecto a los planteamientos. Colibrí, ¿cómo ves este punto? Este se vuelve apasionante ahora porque me está surgiendo algunas... ya inclusive me crea conflicto de personalidad, porque no sé si hablar como abogado o como Juan Pueblo. Resulta que en el tema económico hay dos factores que se pueden observar. El tema económico, la parte legal y la parte legítima. Lo que le pasa a Paraguay, el crecimiento, supuestamente, el supuesto crecimiento económico es algo que no percibe el pueblo. Y estaba pensando nomás, es similar para que la gente entienda a una familia que tiene linda casa y autopá. Ella es charla y progreso. Pero, ¿cuál es el costo de esa imagen que tiene? O de 17 bancos, o de paiteina, Paraguay está pasando ese mismo fenómeno. Se está endeudando, está quebrando, el Estado se está quebrando. Y aparentemente vemos obras como viaductos, carreteras, vemos edificios. Eso es lo que le pasa a una falsa imagen que tiene la República del Paraguay. Porque si vemos en el fondo, como estábamos hablando, el ejemplo de una familia, las en Bayagua, Pirumiamo y de fondo, y costilla mandó para ese, pero ahí teleplasma de 27, de 24 y autopaje, pero él ahí está de acuerdo que y se voy pai pues se voy pante él ahí empleado la hora como empleado. Ese es el fenómeno que el paraguayo no entiende a veces. Ese paraguayo llegó unos cuantos aviones de guerra, llegó a barcos, hoy con la desfile. Cuando hay un desfile, uno se va al desfile militar y ve como esos armamentos que se tiene. Y va esa falsa ilusión que tenemos de que Paraguay es invencible supuestamente, que está como para pelearse con cualquier país del mundo. Sin embargo, nuestra propia guerra acá adentro, el Estado fue tomado por la mafia, por ejemplo, son el contraste de lo que la realidad y la ficción que vivimos en el Paraguay. Entonces es importante que la gente, para que entiendan por qué tenemos una falsa expectativa con respecto al Estado fallido, que siempre digo que es un Estado fallido, y en la realidad
cuando tenemos más de 2 millones de personas que no tienen para comer, que no se alimentan. No es que no tienen para comer, hubo galletas cocidas, hubo sapo mi mandi, hubo mi amigo sapo de yete. Eso no es alimentarse. Alimentar el ser humano significa que las necesidades, las proteínas, las vitaminas básicas para el cuerpo, para que su mente sea fortalecida, para que pueda por lo menos tener la mínima condición de razonar. Chico que estoy personando caro y ya no alimenta y algo no puede pensar. Por eso es que el paraguayo es en pensar. Algo no pensar la cosa. Ojo, los políticos, oye, pues este yo y la joven con más hoy le da un 100.000 porque no tiene la capacidad de razonar, que no sabe que se está perjudicando a él mismo. Que pedido J. asigna al hospital, ves después presupuesto, después medicamentos, él va a perder ahí. Pero no hay lo pensamos también. Entonces es complejo, compañero. Sin ninguna duda, Colibrí, como decía Gabriel, va al campo político, indudablemente. Como este programa también es fundamentalmente de educación política, a lo mejor no lo aclaramos ahora, pero para entrar luego al debate. Correcto. Los estados nunca quiebran, los gobiernos sí. Sí. Un estado puede cambiar de forma, puede modificar su organización, pero los estados no quiebran, y ahí es importante que tengamos precisiones conceptuales, porque si no podemos, nosotros somos parte del estado. Sí. Que estamos haciendo ya es otra cosa. Territorial, claro, territorial. Sí. Estamos hablando de la economía y a Grecia ya le sucedió esto. Ahí viene la parte del proceso político, porque yo he sido también candidato en un momento dado por la democracia cristiana, ¿no? Entonces conozco más o menos de política y estaba en la Junta. Pero quiero hablar sobre el proceso político, digamos. Claro, pero antes de eso, sí. Y después va a entrar porque te va a dar pie para eso. Por ejemplo, dijiste que aquí el 90% es agroexportador, no hay industrialización, por ejemplo. Sí, hay industria alimenticia, pero provienen del sector agropecuario. O sea, es decir, la base de nuestro crecimiento es agropecuario. Por eso, ¿Estamos hablando de industria alimenticia o industria forestal? Industrialización. ¿No? Yo hablo de la industrialización. No, pero todo incorpora, ¿no es cierto?, los productos primarios como los productos manufacturados. Perfecto. Ahora en el campo. Bueno, en ese campo sí, tenemos un problema, porque el proceso, la mayoría de los ciudadanos no van a conocer todo lo que es el presupuesto, porque eso significa un conocimiento es una especialización de alguna manera, en los cuales tampoco los actores, estamos hablando de los diferentes actores, de sindicatos y gremios de productores, y tienen algunos que puedan apoyar de alguna manera, pero el ciudadano en líneas generales está fuera de esta negociación, ¿no? Bien, entonces ¿cómo se negocia? Cada ministerio, cada secretaría tiene cantidad pública, tiene que negociar. Entonces usualmente lo que se negocia es un crecimiento vegetativo de alguna manera, y se negocia qué es lo que necesitamos, porque es presupuesto de ingresos, el presupuesto es una estimación de ingresos y de gastos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ahí va el ordenador de gastos, que solamente es el ministro, van los viceministros, entonces el que está en el tema de la administración financiera. ¿Para qué? Para negociar. Y muchas veces, ¿qué es lo que se negocia? Se negocia poder ahí, poder. Y que si me pidió a traer el presupuesto, entonces yo le puedo contratar a Gabriel, al amigo de Gabriel, al amigo tuyo, Bravo, y todo ese tipo de cosas. No, bueno, ¿en qué negocio voy a estar? Ese es un gran problema. Por cada ministerio, cada entidad pública, yo diría que tiene sus corruptos, ¿no es cierto? Y ahí está el gran problema en la ejecución, la eficiencia de la ejecución. Por muchas veces ¿quién controla eso? Nadie, absolutamente nadie. Por eso he propuesto de alguna manera que tiene que haber una Contraloría Ciudadana, pero inclusive pagada como son los jueces en los Estados Unidos. Los jueces son pagados ahí porque da la justicia. Entonces nosotros tenemos que ver la forma, por eso hablé cuando estuvimos hablando de ética, que Paraguay de alguna manera puede ser uno de los países en los cuales se haga una gran transformación de la política, y la democracia significa el cuarto poder, es el cuarto poder de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y ahí los ciudadanos honorables, por ahí hay muchísimos ciudadanos honorables que pueden controlar lo que hace el Estado, que es nuestro, digamos, que el Estado del gobierno de alguna manera, pero usualmente hablamos un poco del Estado, del gobierno, no sé, pero podemos decir del gobierno de turno, ¿no? Que tiene un tiempo coyuntural. Entonces, en ese proceso
hay poca identificación de nuestros parlamentarios que tienen que aprobar con las necesidades de los ciudadanos. Yo escribí un artículo que se llama ¿Quién defiende al ciudadano? Y después los perros decían, bueno, el profesor escribió muy bien y todo ese tipo de cosas, pero yo me doy cuenta que nadie defiende al ciudadano, ¿no? El aspecto político que señalaba Gabriel, cómo nosotros cambiamos, o sea, cómo nosotros transformamos. De hecho, tiene que haber transformación en todos los sentidos. Hasta la Constitución tenemos que transformar, indudablemente, pero todo eso necesita una fuerza política que emana también de una fuerza ciudadana, consciente, responsable, y absolutamente con los principios que hemos señalado de la honestidad, la ética, la moral y la ética, una nueva cultura. Comprometerse, no hay otra. Comprometerse y asumir una línea de coherencia con ese compromiso, porque si no estaríamos con otras verbas solamente en ese campo discursivo. Aquí es necesario que nuestros compatriotas tengan la información, que vayamos a llegarles con la absoluta fraternidad y sinceridad para poder describir esta situación y para que ellos a la vez puedan tomar la decisión que corresponde tomar. No es una tarea fácil, no es una tarea de la noche a la mañana. Un proceso lento. Tenemos más de 100 años deambulando con una práctica prebendaria, clientelar, corrupta, como eso desde el punto de vista financiero se lleva no hay corrupción solo de promesa. La corrupción tiene componente financiero fundamental. No es solo promesas, sino son hechos. Y eso desangra, eso debilita, eso desorienta y eso degrada. Y en esa degradación estamos inmersos un porcentaje importante de nuestra gente, porque bien decía Colibrí, en un proceso electoral, ver lo pequeño, lo inmediato, en ese otro, ¿qué puede hacer con ese 100.000? O con el 5, pero solo eso, no se mira un poco más allá. Y bueno, porque tenemos los políticos que tenemos, que utilizando los recursos financieros que ni siquiera es suyo, para poder engañarnos y para poder engatusarnos. El aparato, sí. Y esta pregunta, profesor, ¿quiénes son los que participan en la elaboración del presupuesto? ¿Qué se había dicho? Recién dijiste que tenían que participar gremios. ¿Cómo se elabora el presupuesto general de gasto? ¿Quiénes son los que se sientan a debatir esto? Y bueno, cada ministerio tiene y cada entidad pública tiene que presentar su presupuesto, ¿no? Y eso lo emite y lo dirige directamente al Congreso. El Congreso tiene una comisión parlamentaria conjunta. O sea, el Congreso es el que... Y el Congreso que finalmente aprueba y tiene que ser aprobado y ratificado por el presidente de la República, ¿no? Hay un periodo previo. Sí. A ver. El periodo previo es que se inicia cada mes de abril. En el mes de abril el Ministerio de Economía divulga un decreto de lineamiento, llamado el lineamiento para la elaboración del presupuesto. Cada entidad del Estado, luego de entregar su anteproyecto al 30 de junio. O sea, ese lineamiento tiene plazos perentorios y de cumplimiento sí o sí. Si no entrega su proyecto de presupuesto, anteproyecto, lo que va a regir es el proyecto anterior. El Ministerio de Economía recoge todo aquello y al 31 de agosto debe entregar a la comisión bicameral que se instala para el efecto desde el 1 de septiembre. Hay un periodo de abril a agosto donde los sectores pueden incidir de acuerdo al nivel de organización de cada institución. Lo de salud, lo de obras públicas. Y el periodo de tiempo es perentorio. Como no tenemos la práctica participativa, por lo general los burócratas de la Dirección de Administración y Finanzas lo resuelven. Si hay una práctica o se empuja una participación, se te abren algunas puertas, no se te abre todas, pero algunos nichos. Exacto, y puedes entrar como de alguna manera solemos hacer nosotros, hacerlo de salud, hacerlo de obras públicas, pero luego la tijera lo tiene el
Ministerio de Economía, que en la política no responde a los intereses de nuestro país, sino responde a los lineamientos de los organismos internacionales, llámese fundamentalmente Fondo Monetario Internacional, que dice la receta, y Banco Mundial, que da la pastilla a esa receta. A otro tema interesante, la deuda externa que vamos a tratar. Adelante, Mario. Bueno, con el permiso de los compañeros aquí, 2 puntos nomás. Gabriel acaba de hablar de no hay participación. Hay figuras que la ciudadanía tiene que empoderarse, como el tema del presupuesto participativo. O sea, hay un espacio. Ahora no hay cultura de participación. Ese es nuestro problema, como bien lo dice Colibrí, es complejo. Y lo otro, cuando se habla de política, como es un programa educativo, decía Gabriel, tener en claro que esa política a la que nos referimos es la que deviene de esa ética pública que acabamos de hablar en el otro programa. O sea, asumimos que los que están en función de gobierno realmente son gente íntegra, que tiene por finalidad la búsqueda y conquista del bien común y no del bien personal, particular o sectario. Esa connotación hay que tener siempre presente cuando hablamos de política, si no la gente queda endemoniando la política y como rechaza. Y es una práctica que debemos instalar, que somos entes políticos por naturaleza y tenemos que participar, o si no estamos cediendo el espacio a que los otros decidan por nosotros. Claro, generalmente se relaciona la política con los partidos políticos, que son partes, justamente, son sectores que se organizan en función a intereses determinados, y como se decía, muchos dicen la misma cosa, que están al servicio del bien común, pero de ahí el dicho al hecho hay mucho trecho, como decía. Bueno, esto está poniéndose caliente. Vamos a la primera pausa y escucharemos Viva, letra y música Carlos Noguera, interpreta Grupo Vocal 2. Francisco, a tus órdenes. Yo no soy un guitarrero que canta por cantar. Yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor. Enterradas las rencillas hermanando la canción. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción, viva los campos arados, viva toda la nación. Ya llegó la hora, hermano, en que debes comprender que la patria que anhelamos palpitando crecer. Lo que yo no puedo solo, juntos podremos lograr. Si luchamos codo a codo, nadie nos derrotará. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción, viva los campos arados, viva toda la nación. Sí, bueno, volvemos aquí mientras escuchábamos esta hermosa canción de Carlos Noguera con el Grupo Vocal 2. Acá hubo una discusión previa a un tema que realmente es de gran impacto y de gran interés de la ciudadanía. Y el profesor Gabriel estaba señalando un tema que tiene directa relación al presupuesto general de gasto de la nación, que es el programa Hambre Cero. Profesor, vea ya está.
¿Qué decimos a esto? No, es que uniendo cabos, lo que mencionaba el profesor Aldo Centurión referido a la línea de producción paraguaya, la agroexportadora, la producción agrícola, en un altísimo porcentaje de ingresos proviene de ese renglón. Se destina en 2 años y medio casi 900 millones de dólares para la alimentación escolar, por 180 días, no es 365 días, por tanto no es hambre cero, eso hay que... En el periodo... solo del calendario escolar, solo del calendario escolar, sábado y domingo no hay almuerzo, día feriado no hay almuerzo, día de lluvia no hay almuerzo. Bárbaro, y bonito. Entonces, pero se priorizó el negocio. Entonces, ¿el negocio para quién? Y el negocio para algunos que aportaron para la campaña y otros para enriquecer a los politiqueros. Los politiqueros en algunos departamentos se aglutinan, arman su empresa y empiezan a tener proveeduría nacional y contrabando de productos perecederos, para poder entregar a las instituciones educativas esos productos que luego servirán para la elaboración de la comida, del plato. Pero otras, hay departamentos como Central, Capital, Presidente Haya, donde se provee ya la comida elaborada. Y allí hay una empresa que se adjudicó más o menos 240 millones de dólares. Una sola empresa. Una sola empresa, Comepara. La de Miguel Cadoga, Miguel Cardona, que fue presidente del Olimpia, ¿no? Y a las 7 de la mañana ya te está llegando la comida en la escuela, en algunos lugares. A las 11 se come. En esos 4 horas, esa comida algunas veces ya no está en las condiciones que debe estar. O sea, hay algunos inconvenientes. Pero desde nuestro punto de vista, ¿qué se debió hacer? Garantizar el proyecto, la política de la economía familiar campesina, la producción de la economía familiar campesina, entregando unos recursos y asistencia técnica. ¿Recursos para qué? Y recursos porque tenés que tener destinada una cantidad de tiempo, porque aún no tenés la producción, mientras estás preparando los renglones, las tablones, lo que sea, para en un periodo de tiempo cosecharlo. Ese periodo de tiempo debe tener financiamiento. Y estos recursos provenientes de Itaipú, porque esto no viene, no es generado, su sostenimiento no es de los recursos del Tesoro, es de Itaipú. Que debería estar en el Tesoro también. Debería estar, pero aquí también hay que hacer recursos que obtuvo el gobierno de alternativa del señor Lugo, con Lula. O sea, no es que porque tantos años estando en el gobierno el partido que hasta hoy nos gobierna no hicieron ese tipo de acuerdos, por ejemplo, porque bueno, han entregado nuestra soberanía en ese sentido, pero eso entre paréntesis. Entonces se está dejando de lado la posibilidad real de que Paraguay pueda producir durante todo el año ciertos renglones ligados a ganado menor, productos avícolas, productos hortícolas, ¿no? Frutas, que podamos consumir, no solo la escuela, que podamos consumir todas. Entonces, bien lo decía Parra en el intervalo, se garantiza esa economía familiar campesina, la soberanía alimenticia, hace que la comunidad se mantenga en ese lugar, hace que la escuela funcione, porque los jóvenes no migrarían, porque los jóvenes miran de las compañías, buscan trabajo. Y si tuviera este ingreso, resultado de la producción, garantizado del mercado, porque la escuela lo va a comprar, la sociedad cercana lo va a comprar, caramba, esos jóvenes van a estar en ese lugar, esa comunidad puede crecer, puede desarrollarse.
ahí significa que tenemos que políticamente proyectar desde educación un modelo de sociedad diferente. También. Entonces, esto hoy no está proyectado. Se compra el Producto Nacional, sí se compra, pero no se promueve la producción durante todo el año y no se garantiza la compra de esa producción durante todo el año. Por eso tenemos ciclos de escasez de ciertos productos, porque no tenemos la técnica, no incorporamos la técnica, no tenemos a los técnicos acompañando aquello, y sin embargo estamos potenciando el comercio y la ganancia de ciertos sectores que se aprovechan de esta situación, que a la vez tiene vencimiento. Esto va hasta junio del año 2027. Estamos llegando a la culminación del 2025 y no hemos visto en el presupuesto 2026 algún calce económico para que esto luego tenga continuidad en el 27, agosto a noviembre, y en el 28, ni que decir, o los años siguientes. ¿Por qué hasta el 2027? Porque el anexo C, el recurso adicional por la colocación del excedente, que no se volvió a renegociar, va hasta julio del 2027. Es decir, los recursos de ITQ, este adicional va hasta septiembre. Por eso hicieron los acuerdos, los contratos, las licitaciones hasta ese periodo. Ahí entra en tu campo. Sí, yo quiero decir un poco, agregar un poco lo de Gabriel. Sí. En realidad nada va a cambiar si no existe la voluntad de hacerlo, ¿no? Y todo indica que no existe la voluntad de hacerlo. La famosa voluntad política. La agricultura familiar está en retroceso, está en decadencia, lamentablemente, y eso significa, digámosle, empleo agrario, y también establecimiento en ciertas zonas para ser competitiva, ¿no? Yo he hecho trabajo con la mesa social, como les había dicho, de Canindeyú, en 2012 aproximadamente, conviví con los agricultores, y estuve 3 meses más o menos trabajando con ellos. Conozco la realidad del sector de la agricultura familiar, y bueno, tiene muchos problemas, pero uno de los problemas lógicamente es el conocimiento y los programas que tienen largo plazo, por lo menos de 10 años, pluriestatal, y que incorporen muchas de estas cuestiones, e inclusive lo que significa, digamos, las contrataciones públicas que vienen de ahí, para que puedan proveer ellos los alimentos. Y por otro lado también el tema de la generación de empleo por las asociaciones operadoras de la familia. ¿Quién va a estar más interesado en alimentarse bien de su vecino fuera sus propios padres? Sus propios padres podrían tener esos ingresos que tienen las grandes empresas, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en el tema del cooperativismo, hay que trabajar mucho en esos programas, pero sí no existe decisión política, digámosle. Eso no se va a hacer. La única forma de hacerlo es cuando en el 2028 la República del Paraguay y los ciudadanos digamos, bueno, si es que no hicieron lo que tenían que hacer, ustedes se van y viene un gobierno, digámosle, que proponga decisiones importantes, entre las cuales está la reforma a la Constitución Nacional y programas serios de generación de empleo para la gente. Y el tema de la renegociación de Itaipú es un tema clave que he planteado, porque ahí pueden provenir los fondos bien administrados, digamos, y bien controlados para hacer el gran cambio que Paraguay se merece y que nos merecemos, pero también depende del empoderamiento de los ciudadanos a esto. Bueno, ecocívico político se compromete por lo menos en aportar, como decía el padre Monseñor Cardenal que está en Marruecos, López, Cristóbal López. Vamos a hacer el colibrí que lleva el agua en un gran incendio, en su pico lleva el agua para apagar. Se reían todos ellos, los otros animales. Y bueno, si me ayudan, a lo mejor vamos a hacer más colibrí, hablando de colibrí. Bueno, sí, ahí tenemos un grano de arena. Estábamos hablando de los mecanismos que se requieren para que podamos llegar a rendir frutos, digamos, en este trabajo que hacemos. Y la transparencia es una de las cosas fundamentales en el Estado. Y existen normativas, existen mecanismos legales para que podamos controlar específicamente a las autoridades en cuanto a los gastos y a las gestiones. Por ejemplo, la iniciativa popular es una herramienta
Constitucional y también la audiencia pública y el juicio oral y público en materia de también en materia judicial. Pero las tres herramientas no se pueden aplicar porque pasa por las manos de los políticos otra vez. O sea, la decisión está en manos de los políticos. O sea, de estos políticos. De los políticos que tenemos. Entonces, acá no se trata de que nuestras leyes sean pocas claras o que tengamos leyes injustas, sino que también, aparte de eso, porque sí hay leyes injustas, tenemos leyes, por ejemplo, para mencionar uno nomás, el tema del marchódromo, la ley de marchódromo, es una ley totalmente injusta e inconstitucional. O sea, que no es porque sea ley, nomás ya tiene que ser justa y tener que respetar. Bueno, eso es lo que yo puedo visualizar de este conversatorio, que es muy importante y claro que necesitamos transparencia, y para un control ciudadano la herramienta fundamental es la transparencia, porque la ya hay cuadro, para gastar en el plata, en qué se gasta nuestra plata y cómo lo gastan, cómo vamos a controlarle a nuestra autoridad. Entonces ahora nuestras autoridades están cercenando, coartando y eliminando toda ley que pueda ir a atentar contra la administración discrecional de ellos. Entonces, y vamos, se sabe que es un tema que Paraguay es uno de los países más corruptos del mundo. ¿Y por qué la ciudadanía no reacciona? ¿Y por qué la ciudadanía reacciona solamente cuando los medios de comunicación que tienen capacidad de investigar y de entrar allá en el fondo para visualizar lo que se está cometiendo, las injusticias, las ilegalidades, ahí adentro, ahí la gente empieza a salir? ¿Qué pasó con los jóvenes, la generación Z? ¿Por qué surgieron ese grupo de ese estrato ciudadano, digamos, para protestar? Porque la prensa se encarga continuamente de buscar también ciertas... normalmente la prensa es una empresa privada que se encarga de vender noticias, pero buscando vender esas noticias nos hace llegar informaciones que la ciudadanía no podemos acceder muchas veces. Ahí está el presupuesto de gasto de la nación, ahí está la mala administración de nuestras instituciones públicas, y por eso es importante. Anoté nomás lo que dijo Gabriel, el tema del control ciudadano, y para que eso ocurra necesitamos transparencia, y para que haya transparencia necesitamos pasar por el tema político. Ahí está. Estábamos hablando precisamente de ese tema. Resulta que hoy es el aniversario del Partido Liberal Radical, creo que es 18 de octubre, y se supone que estos partidos políticos, independientemente de sus cúpulas, sino sus bases populares, que son obreros, campesinos, hay liberales, obreros, campesinos, estudiantes, profesionales, también el Partido Colorado fuera de sus cúpulas, deberían poderosamente llamarle la atención ante estos hechos, y le hacemos un llamado desde este espacio ecopolítico de que su función, por lo menos nos dirigimos a la generación Z de esos partidos, que eso es un compromiso, ¿no? En países serios la oposición se encarga de controlar al gobierno de turno. En Paraguay eso no ocurre. Y acá se utiliza el sistema de cupos. Claro. Bueno, pero siempre caemos en el mismo tema de que si no hay participación ciudadana, si no hay una acción ciudadana, políticamente hablando, en formación, en articulación, en acumular fuerza, eso, como decía Gabriel, es imposible resolver, porque ya se sabe, casi la mayoría sabe todo, que esto es así. Formación y compromiso, porque si no tenemos formación, no podemos ir a discutir. Yo recuerdo ir a una audiencia pública cuando estaba PETA, pocas veces me voy, pero a mí me interesaba porque yo hice un trabajo de consultoría para el MEC, cuando el Ministerio de Educación y Culto era, ¿no? 2017. Entonces yo llego ahí y me di cuenta que no tenía carta orgánica. Había una carta orgánica de 1950 y algo de estilo, ¿no es cierto? Gabriel me va a corregir. Y bueno, cada ministro venía y hacía lo que quería con su carta orgánica, entonces era un desastre realmente, ¿no? En 2017, creo que en diciembre fue del 2017, se hizo la nueva ley de creación del Ministerio de Educación y Ciencia, ¿no?
Imagínate vos lo que era eso, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que no había interés, digamos, en fortalecer lo que es el sistema educativo. Y hoy estamos mal. Yo lo que tengo miedo solamente es que vamos a ir siendo seguidores. Los otros están avanzando mucho en el sistema educativo, no. Pero quiero detenerme en el tema, digamos, de la participación ciudadana. Así. Nuestras organizaciones son muy débiles para controlar. Por eso hay que hacer una modificación y por eso planteado, ¿no? Lógicamente, que nosotros no tenemos que hacer una transformación profunda, ¿no? Y no hay que tener miedo de la transformación. Y me dicen la nueva constitución porque quieren tener una reelección. No, ahí va. Ya tuvimos la experiencia de que 3 veces la ciudadanía dijo no a 3 presidentes. Entonces, el poder tiene que ser limitado, por un lado. Tenemos que hacer una nueva constitución nacional, en la cual el rol del ciudadano, un rol preponderante, tiene que ser para controlar. Imagínense lo que es el próximo año, 260 municipios más o menos que tenemos, ¿no? Si nosotros pudiéramos tener un ciudadano honorable en cada uno de los distritos, ¿no es cierto?, que puedan controlar, pero con un equipo que lo acompañe, ¿no es cierto?, y que tengan un presupuesto, ellos que tengan un presupuesto para poder controlar, nosotros vamos a estar mejor. Pero tenemos que hacer grandes transformaciones. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a continuar peor. Así mismo, y el tema es urticante, el tema es bastante trascendental en el sentido del cambio. Sí, Mario, a ver, sobre el punto. Sí, sobre el punto nomás. Hay que cuidar mucho las trampas legales que ponen la gente que está en función de gobierno, de administración central, departamental y municipal. Porque están los consejos, por ejemplo, el Consejo de Desarrollo Distrital, municipal, está establecido en la ley orgánica municipal. Pero ¿cuál es la trampa? Que el Consejo adquiere un rol asesor, o sea, sus decisiones no son vinculantes. O sea, es una figura ahí emblemática que solo sirve para validar las decisiones del intendente. Y eso se da en el Consejo Local de Salud, en el Consejo Distrital de Educación y en muchas Hay que cambiar. Seguramente lo mismo está a nivel departamental, ¿verdad? Lo que es la función de lo que es la Junta Municipal, es la Junta Departamental. Entonces hay que tener cuidado porque ellos invocan esas figuras a nombre de un gobierno democrático, pero en la práctica no tiene ninguna incidencia. Sí, es relativa. Sí, eso también tenemos que definir lo que es la democracia participativa, representativa, pluralista, y yo agregaría en la próxima constitución humanista y solidaria. No, de hecho que sí, vamos a entrar a la necesaria transformación. Uno de eso, tenemos que preguntarnos, ¿Paraguay necesita de gobernación en el municipio de la vez? También sí, o sea, un país con una dimensión geográfica como la que tiene y poblacional, esto ha sido generado para redistribuirse recursos, por ejemplo, no precisamente para que vaya a desarrollarse ese municipio. Anotamos en el debate. No, pero que es importante porque si no lo que se te crea es una especie de aldeas copados por las políticas y los politiqueros y los patrones de la zona. Porque hay lugares donde la economía no se basa en los productos agrícolas, sino en la marihuana. O en el contrabando. Entonces, acá tengo un libro. O sea, tenemos que pensar si vamos a ir a una transformación, desarrollar esa transformación. Quiero nomás contar algo brevemente sobre el tema de las gobernaciones. Yo preparé un borrador de una reforma de la Constitución y en ese prevé que geográficamente puede permanecer la existencia de los departamentos como territorio físico, pero sin los gobernadores, o sea, sin autoridades. No es necesario que tengan autoridades, porque si no, el gobierno central te delega funciones y responsabilidades, y vos te vas a la gobernación, te delegan otra vez al municipio, y así se pasan la pelota, y eso perjudica. O sea, las gobernaciones son perjudiciales. En los municipios más o menos se entiende porque es algo local
que puede ser más también pero sí, yo también estoy en contra de la creación de autoridades como gobernadores. Muy bien, esto ya me surge una idea de hacer, por ejemplo, encuentros de debate sobre esto a nuestra ciudad, bueno, fundamentalmente a los Luque. A los Luque, pero finalmente cualquier cambio se traduce en un cambio educativo. Porque si yo quiero cambiar mi cultura, una cultura hacia el trabajo, hacia la innovación, hacia la colaboración, etcétera, etcétera, es a través de la educación. Entonces, si la educación no cambiamos yo diría en todos los niveles, o sea, no es que la educación solamente hay que cambiar acá para que cambie después de 20 años, no. Nosotros tenemos que ser reeducados de alguna manera, ¿no? Por los cambios que se están haciendo. Entonces, una gran transformación educativa significa un presupuesto. Y un presupuesto con un 3.5%, uno de los países que menos gasta per cápita es Paraguay, en toda América Latina. Y pasarlo a un 6, un 7, 8% de alguna manera. Si bien el presupuesto nuevo, digamos, y anterior con lo que es los fondos de Itaipú que recibió el gobierno que tenemos, ¿no es cierto?, da prioridad a la educación, salud, infraestructura y seguridad. Sin embargo, muchas veces no se traduce porque significa la calidad del gasto, porque si yo no tengo una calidad del gasto, como estaba diciendo Gabriel, ¿no es cierto?, y ese gasto direccionado, ¿no es cierto?, a las personas, a las familias, y la agricultura familiar, no hay ingresos. Entonces no hay ingresos, no hay consumo de la producción nacional, y entonces no hay crecimiento. Perdón, hay que tener en cuenta también el contrabando, que muchas veces vienen productos. Creo que me va a decir sí o no, Gabriel, que hay productos en las escuelas, hay productos de contrabando. Claro que sí. Claro, en el tiempo que Paraguay no tiene la producción de tomate, por una cuestión cíclica, hay una demanda y evidentemente que si lo compran, además, si la compra es del director de la empresa X, en el que uno de los accionistas es el diputado o es el gobernador, ¿cómo te parece que se va a retener esa carga? No lo va a ocurrir. Es todo un negocio. Sí, hacen de eso evidentemente un negocio porque se dejó de priorizar el derecho propio. La producción nacional, que es la base de todo el crecimiento del mercado interno. Sí. Lo que dice el profesor es una cuestión central. Tenemos que sí o sí encaminar la transformación de la educación pública. Eso es absolutamente imprescindible. Hoy y en los últimos 20 años se consolidó en Paraguay el comercio educativo, la línea del comercio educativo, en todos los ámbitos prácticamente. Hoy hay un nivel de ingreso importante de los docentes gracias a la lucha organizada de los sindicatos, que debe significar a la vez una determinación de esa persona en función de profesional de la educación a predisponerse a la transformación. Por decir, una comunidad que está a 60 kilómetros del casco urbano de San Pedro del Guanacamayú, se llama San Pedro Monte. ¿Quién vigila que se desarrolle en San Pedro Monte? ¿Por qué la autonomía profesional ligada a la comunidad no puede estar allí? ¿Y por qué no ocurre? Porque aún continúa la cultura autoritaria ligada al saque, el miedo, el terrorismo de Estado. Entonces, esto no ha sido desmontado culturalmente en la educación. Y si la educación no lo desmonta, y los políticos no pretenden que eso se desmonte, es porque le conviene, porque se va generando patos para esa misma laguna, la laguna de la corrupción. Muy bien, Colibrí, al respecto, para ir a una pausa. Y bueno, comparto también plenamente lo manifestado por el compañero Gabriel en el tema educativo, y como estamos hablando también de presupuesto, yo creo que seguimos soñando con un presupuesto, con el incremento del presupuesto de gasto para el sistema educativo también, para el sector educativo, que hay una precariedad
alarmante y inhumana en el interior especialmente. También me tocó la experiencia de visitar centros educativos, escuelas públicas en el interior, que es lamentable que estamos en una civilización supuestamente en una época de progreso, de crecimiento económico impresionante en el Paraguay, que tengamos que estar denunciando hechos que no debería ocurrir en el Paraguay. Y además, en este punto, yo pienso que es fundamental que la ciudadanía tenga medios de comunicación que realmente respondan a las necesidades informativas y formativas de la población, porque yo he escuchado el discurso del presidente Santi Peña, un presidente que no es mi presidente, pues yo no le voté, además es fraudulento para mí. Y dijo hambre cero, todas las cuestiones así como si fuesen grandes cosas. Y nadie tiene la estadística real, como estaba diciendo acá el profesor, de a cuánto le llega, cómo le llega, y en qué manera realmente se utiliza eso, y la calidad, por supuesto. Bueno, entonces vamos a tener una segunda pausa, Francisco, para que podamos respirar un poco, tomar oxígeno, y después le quiero hacer instalar una pregunta respecto a la educación, como el profesor Centurión, el profesor Gabriel Pindona, centralizan la cuestión de cambiar la educación, o sea, establecer una educación para que se cambie una cultura instalada, una cultura que para mí es de colonización prácticamente, y cuáles son, cómo debería, con qué programa educativo se debe encarar la nueva educación. Acá el director me señala, tengo que avisar el nombre de interpretar la música. La segunda música, Para Vivir, letra Fidel Gómez Planás, música Jorge Garbet, interpreta Grupo Sembrador. Adelante, Francisco. Un amor, un hogar, son cosas que al hombre no deben faltar. Una estrella, un amor, un hogar, son cosas que al hombre no deben faltar. Estrella para creer, un amor para sentir, un hogar para vivir. Una patria son cosas que al hombre no deben faltar. Un sol, una esperanza, una patria son cosas que al hombre no deben faltar. Un sol para ver, una esperanza para luchar, una patria para crecer. Un amigo, una flor, son cosas que al hombre no deben faltar. Un libro, un amigo, una flor, son cosas que al hombre no deben faltar. Un libro para pensar, un amigo para dar, una flor para hacer la flor. Un amigo, una flor, son cosas que al hombre no deben faltar. Un libro, un amigo, una flor, son cosas que al hombre no deben faltar. Un libro para pensar, un amigo para dar, una flor para ser feliz. Adelante, Mario. Sí, quiero remitirme a lo que expresó Gabriel en la última parte, que solo a través de la educación podemos encaminar la transformación auténtica, ¿verdad? Y ahí, Gabriel, una de las, yo digo, excusas todavía que se utiliza es que desaparecieron algunas materias y siempre se invoca la parte de educación cívica y moral, por ejemplo, como argumento. Pero, en contrapartida, tenemos que reconocer que están otras materias igualmente valiosas dependiendo de cómo se los encare. En educación escolar básica, tercer ciclo, existe educación ética y ciudadana.
Y en educación media existe formación personal y social. Hermosos contenidos. ¿Y por qué se fracasa Gabriel? ¿Dónde está entonces realmente el fondo de la cuestión? Porque están los contenidos, pero no hay resultados. En esta problemática nosotros tenemos una gran cuota de responsabilidad, Mario, y audiencia. Nosotros, quiere decir los docentes, no tenemos una débil formación, una precaria formación, pero eso es a propósito. Fíjense, estamos en 2025. En 1994 se inicia la reforma educativa en Paraguay en aula. Hasta ahora esa reforma, o digamos, el sentido de esa reforma no llegó a formación docente. ¿Por qué? Porque no les conviene. Que teníamos como línea transversal en la reforma educativa dos componentes fundamentales: línea transversal, democracia, porque salíamos de una dictadura, y medio ambiente. Familiar. Pero fíjense que, ¿cómo estamos en el medio ambiente? ¿Y cómo estamos en la democracia? O sea, ambas estamos en fracaso. Entonces, nosotros no podemos sacar la nalga a esta jeringa, a esta problemática. Nosotros tenemos una debilidad en esta formación nuestra que tenemos que combatir, la combatimos. ¿Cómo tener una lectura crítica de la sociedad si tú no lees? Si el docente no lee, como escuchaba en estos días una especialista, ¿cómo hace ejercicio del cerebro? Con palabras. Entonces, ¿las palabras de dónde vienen? De los libros. ¿Cuántos libros leíste? Para que tu cerebro pueda estar en ritmo. A lo mejor creció tu cerebro, pero el hecho de que seamos gordos no quiere decir que estemos bien alimentados. O sea, no hay que confundir. Entonces, tenemos ese grave problema que no es de fácil solución. ¿Por qué? Porque nosotros, en la época de la dictadura, no llegamos a tener una inversión mayor del 1% al PIB. La obligatoriedad en la época de la dictadura era afiliarse al Partido Colorado para tener un puesto. Y los que no, fuimos echados. Como ocurrió con nosotros en un grupo de docentes en el 86-87. Entonces, ¿pero por qué tú querías afiliarte? Por el puesto. Entonces, esa costumbre, entre comillas, o esa imposición continuó. Cuando viene la reforma en el 93 y del 92 que se modifica la Constitución Nacional, de educación básica pasa a 9 años de obligatoriedad. Pero no teníamos profesionales formados para el tercer ciclo y para la cobertura que significó en términos de demanda tampoco teníamos generalistas formados. ¿Qué pasó? Con el tiempo se incorporó a más de 27.000 personas con formación de bachilleres. Con el tiempo se le otorgó los títulos: formación docente a distancia, profesionalización a distancia. Esto tiene su consecuencia en el aula. Todavía hoy. Porque luego esa injerencia, esa obligatoriedad de afiliarse al Partido Colorado no cambió en el tiempo. Eso sirvió como una cuota de poder del político de la zona a que incorpore a su operador en tal o cual cargo y con ella a la vez intentar influir en la comunidad educativa que son los electores. Esto hay que desmontarlo y no es fácil desmontarlo porque por muchas razones, de facilismo, de comodismo, de conformismo, además del comodismo, y el sometimiento. Es decir, la cuestión cultural que tú mencionabas, María, es así, desde el punto de vista de la cultura autoritaria, vertical,
está aún presente. No importa quién lo haya dicho, pero escribió en un papel y proviene de la dirección departamental de la supervisión que se separaron, aunque estuviera en contra de la Constitución. Patiabe para mí. Muy bien. Para ir señalando algunas cuestiones, porque esto no termina acá, esto comienza y va a ser una mediano y largo plazo esta lucha, pero hay que empezar. Tiene componentes muy especiales también a lo que estamos señalando, aparte de esta cuestión subjetiva que es la educación, que es la interpretación de la realidad, y por supuesto accionar en esa realidad lo que está mal para el cambio. Tenemos un elemento que a mí siempre me preocupó, profesor Aldo, el tema de la deuda externa. Tenemos 19.000 millones de dólares en deuda externa. Eso significa aproximadamente $2.000 dólares cada ciudadano, incluso el recién nacido, endeudado. Y nadie se pregunta qué pasó con ese dinero. Claro que siempre vamos a caer en la cuestión educativa, la cuestión formativa, informativa y fundamentalmente de la fuerza política capaz de tener esta cuestión o intervenir en esta cuestión. Porque en la Constitución Nacional no se le permite a la ciudadanía, o sea, a intervenir si se va a endeudar o no al país. Que prácticamente se endeuda el gobierno sin necesidad de un referéndum, sin necesidad de nada. Es uno de los 6 artículos de la Constitución que no se puede intervenir como ciudadano. Ese es un tema que a mí me parece que en tu campo sería interesante escuchar tu opinión. Yo no sé si después, pero me interesa el tema de educación. Adelante, antes. Entonces, antes de educación, siguiendo lo que dice. Bueno, yo tengo varios libros con respecto a la educación. Hay un libro que está en Amazon que se llama Educación, Desafíos Mercosur, siglo XXI, tomando la experiencia del Mercosur educativo. En Paraguay están los peores indicadores. Si nosotros hablamos de pensamiento crítico, ahí prácticamente estamos aplazados. Y todas las pruebas PISA o lo que sea, también. Por eso es que yo he escrito, yo sigo siendo candidato a una de las propuestas para Paraguay. En base a eso, luego escribí esto. Te voy a dar un libro sobre esto del fondo, porque al final hay una parte de educación. Y cuando quiero destacar el tema de la educación, porque para llegar a los objetivos centrales, yo hablo un poco del objetivo central, ya nuestra visión del futuro de nuestros 30 años, 40 años, es tener un Paraguay de bienestar económico, espiritual, el estado de bienestar, ¿no es cierto? Y un país con dignidad, que la dignidad esté relacionada al respeto a sí mismo y al respeto a los demás, que los demás te respetan, devolver la dignidad. Y ahí hablo de estos desafíos superiores que planteo, que el desafío de la democracia de calidad, sin corrupción, según elemento central. ¿Cómo hacemos esa democracia de calidad? El mejor sistema, porque un alemán me dijo, ¿y cuál es la solución para Paraguay? Un dictador ilustrado, me dijo en algún momento. Pero eso no funciona en el largo plazo, porque finalmente el dictador tiene graves problemas con los dictadores, ¿no? Pero en medida de dicho, ¿no? Bueno, entonces tenemos que tener una economía competitiva, por eso he escrito el libro Reto de la Competitividad, y colaborativa, porque la colaboración es que nos va a hablar con lo que está pasando en el mundo y va a venir, con la colaboración. Y nosotros tenemos una colaboración perenne, ¿no es cierto? Por eso las cooperativas no están funcionando muy bien para uno, ¿no? Ni siquiera las cooperativas de trabajo, ¿no? Entonces, luego tenemos el tema de los indicadores sociales, cómo llegamos a tener acceso a tierra, acceso a vivienda, acceso a salud, educación de calidad, inclusive entretenimiento, que es deporte, ¿no? Y luego la inserción internacional, el desafío internacional de cómo Paraguay se inserta en el mundo de una manera, lo vemos con imagen positiva y con posibilidad de ser ejemplo en muchas cosas. Hoy probablemente somos ejemplos en algunas cosas negativas, no en cosas positivas, en algunas cosas. Y luego tenemos los desafíos que son de alguna manera los transversales.
Entonces, ahí hablo de lo que significa la seguridad. ¿Cómo logramos esa seguridad? Seguridad inclusive amplia, la seguridad cibernética, la seguridad militar, por ejemplo, ¿no? Hablamos de esa gestión pública, que sea eficiente y eficaz, pero ¿cómo controlamos que sea eficiente y eficaz? ¿No? ¿Cómo hacemos que los educadores tengan, por ejemplo, un premio o incentivos, digamos, por niveles salariales en cuanto a indicadores de resultados? Pues el resultado tiene que ser, yo soy profesor en maestría, solamente en maestría, tengo una maestría en cálculo. Entonces, le digo, lo mejor para mí es, ustedes ingresaron con este perfil de conocimiento. Cuando salen, debería ser el perfil de conocimiento, tengo que dar palabras reales de conocimiento. Y ahí hay que hablar un poco de eso, ¿no? Entonces tenemos la corrupción, la gestión pública, la ciencia y tecnología al servicio. La ciencia y tecnología puede ser un servicio brutal de la educación. La educación puede ser mucho más rápida, ¿no? Ciudadanía, que hablamos de informada, participativa, de control, comprometida, etcétera, etcétera. Una ciudadanía fuerte, que no la tenemos. Y una cultura favorable al bienestar, favorable a la prosperidad, o sea, una cultura favorable a la innovación, favorable porque parece ser que nosotros paraguayos no pensamos en ganar, en ser líderes en el mundo, ¿verdad? Ese es un gran problema. Queremos ser líderes acá, la teoría del Guapué, como estábamos diciendo, que cada uno es un Guapué, nada más. El financiamiento adecuado, si no tenemos financiamiento, o líderes no se puede hacer programas y proyectos. Y la transformación trascendental en la educación. Entonces, todo esto lo podemos lograr con la educación. Si nos educamos, si nos formamos de la manera adecuada, porque tenés que aprender a vivir, tenés que saber, ¿no es cierto? Tenés que tener competencias para el mundo que se viene. Hoy mismo, todos tenemos que ser educados, reeducados. Ahora, esto lo podemos lograr con la educación. Pero si no apostamos a esto, no funciona. Muy bien, una escuela, una nueva escuela de pensamiento. Colibrí, para ir redondeando sobre este punto, y la cuestión de la deuda externa más para el próximo. La deuda externa no es grave, por ejemplo, si sabe utilizar la deuda. Por ejemplo, digamos, Japón tiene más del 100% de la deuda, Estados Unidos, los países más endeudados del mundo, o Taiwán, otros países que están endeudados. 36 trillones. El problema es que la deuda puede ser útil, pero la deuda tiene que ser para el crecimiento, no la deuda para pagar deuda. Hay mucha tela que cortar en esta cuestión, porque las reservas de los bancos centrales están en dólares y el dólar va en picada, por ejemplo, según todas las informaciones que tenemos. Y nosotros tenemos 6.000 millones de dólares de reservas. Nosotros tenemos acá una gran oportunidad. Si empezamos a empoderarnos de una propuesta muy sencilla, muy práctica, nosotros vamos a solucionar gran parte de los problemas. Esto para el próximo programa, si es que puede. Colibrí. No, para reforzar lo que estaba diciendo Aldo, el tema de la deuda. Todos los países se endeudan, eso es categórico. Pero los otros países, los países serios, se endeudan para desarrollo de su propio pueblo. Acá es al revés. A ver, los corruptos, las autoridades para financiar las becas, las fiestas, el desarrollo personal de sus familiares. Ahí está el tema. Eso es lo que reclamamos. Entonces, ¿de qué nos sirve endeudarnos si es que eso no va a servir para un desarrollo de nuestro pueblo? Y bueno, con el tema del sistema educativo también creo que hablamos el mismo idioma acá. Acá no, todo lo que uno dice, estamos de acuerdo en que efectivamente es así, que hay cosas que ajustar, mayor presupuesto para mayor inversión en el sistema educativo, también el desarrollo humano, el respeto a la dignidad, todo lo que estamos hablando es justamente para que la ciudadanía se empodere también de todo el trabajo que estamos haciendo. Acá estamos, creo que gente medianamente capacitada, me considero también más o menos, para tocar los puntos y para debatir ciertas cosas. Y eso es importante. Porque justamente Gabriel estaba diciendo que podemos tener conocimientos, mucho conocimiento, pero si
lo que tiene nuestra mente, retiene nuestra mente son las cosas importantes o tiene una cantidad impresionante de informaciones que finalmente no es tan importante. Claro. Gabriel, para ir redondeando el tema. Bueno, yo creo que es trascendental lo que nos plantea Aldo. Lo que tenemos que nosotros es ir redefiniendo es educación para qué. O sea, educación para qué modelo de desarrollo, educación para qué modelo de sociedad, educación para qué ciudadanía. Para los habitantes está la educación, para la ciudadanía hoy no hay educación. Entonces es importante que esto vayamos debatiendo para resolver. Y resuelto qué modelo, ahí vamos a ver el presupuesto, ahí vamos a ver la deuda, la externa. Pero hoy Paraguay está en esa situación amorfa, En el limbo. Que da pie a qué? A que la narcopolítica se empodere y que hoy tengamos a nuestros jóvenes mayoritariamente ligados, encaminados hacia el vicio de las drogas. Y a la delincuencia. Y lógicamente a la delincuencia. Entonces, como no tenemos un modelo que desarrollar, no tenemos fuentes de trabajo. Ni inversión hacia hacerlo. Y lógicamente, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Yo estoy en el penal de Tacoma, trabajando ahí. Lo que tenemos es cada vez más una población penitenciaria mayoritariamente de jóvenes. Y entonces, ¿qué se le ocurre al gobierno? Porque no hay un modelo. Vamos a contratar más policías, vamos a abrir más cárceles. Un país como el nuestro, con la riqueza natural que tiene, con la hidroeléctrica que tiene, o sea, ¿cómo es eso? Entonces, evidentemente, si tenemos encaminado qué modelo de sociedad pretendemos, ahí vamos a definir qué modelo de educación va a apuntar. Espectacular. Adelante, Mario. Sobre los puntajes. Solo una cuestión de fondo. Como personas, como sociedad, como país, no tenemos la cultura de planificación. O sea, vamos mucho a lo reactivo, a responder a los problemas urgentes, pero no se prevén. Entonces, grandes líneas de acción, y eso como ciudadanía somos corresponsables también. No hay que culpar todo al gobierno, al Estado. Nosotros mismos, como ciudadanos, como familia, como comunidad, no tenemos una propuesta concreta a dónde queremos ir. Hoy en día preguntamos, Luque, ¿dónde quiere llegar? Y bueno, y viene cualquier propuesta del viaducto elevado. ¿Y qué se va a hacer? Si no hay una propuesta como ciudadanía encaminada a tener un norte. Y eso como país, si no existe educación, casi es imposible que logre un resultado concreto, si no hay una meta precisa a donde se quiere llegar. Yo por eso tenemos que ir a la acción ciudadana, es decir, nuestra misión, yo soy coordinador de Ciudadanos del Mercosur, ¿no? Que fundamos en el 2015, ¿no? Entonces, nuestra misión es la del pensamiento y acción integracionista, ¿no? Por eso es mi énfasis en Mercosur. Entonces, yo creo que podemos hacer, y he hablado con Mario también, la posibilidad de hacer un curso el próximo año, en enero. Yo les voy a enviar la propuesta para hacerlo con Ciudadanos Mercosur y con Rosipa, si es posible. El curso sería Liderazgo Ciudadano, en base un poco a todas las ideas que tengo, en 5 jornadas, ¿no? En 5 jornadas donde va un liderazgo político por un lado, el liderazgo económico y productivo que necesitamos, el liderazgo social y el liderazgo internacional y el liderazgo ciudadano. Entonces debemos englobar porque necesitamos ciudadanos empoderados. Y ahí van a surgir líderes, ¿no? Que los líderes jóvenes deben ser acompañados por líderes ya de edad, de alguna manera, y con experiencia y conocimiento, ¿no? Y ahora que se vienen, y eso significa que puede ser quien pueda participar sea un ciudadano, cualquier ciudadano que tenga 18 años en adelante y que pueda votar. Y dentro de eso, en sus diferentes roles como ciudadano. Puede ser un ciudadano mucho más activo siendo candidato de un partido político, se puede ir para todos. Y por otro lado, también tener un liderazgo productivo, con el caso de la agricultura familiar, que es muy importante. Eso, los programas y también hacerlo, si es posible, en el interior del país. Yo voy a llevar la propuesta del Fondo de Itaipú el próximo año, porque esto va seguramente
va a negociarse, digamos, o va a firmarse probablemente 2028, 2029. Hay que tener en cuenta el próximo año hay elecciones en Brasil y no van a tocar este tema porque es un tema complicado, no es un tema fácil. Y acá lo van a dejar hasta, como dijiste, en el año 2027, donde terminan los fondos adicionales. Entonces, esta propuesta es de mantener la tarifa de 22.6, que se cree un fondo de 2.000 millones año, multiplicado por 50 años es 100.000 millones de dólares. Y eso iría a los programas y proyectos. Si nosotros tenemos un empoderamiento de la ciudadanía, esto se va a lograr. Pero si no tenemos esto no se va a lograr. Y en general, si la ciudadanía no interviene, y resulta que también nosotros hablamos muchas veces de ciudadanía en general, pero la ciudadanía tiene que tener líderes, dirigentes capaces de articular, porque no hay cuerpo que funcione sin cabeza, y cabeza sin cuerpo. Tiene que ser un organismo, una estructura, una organización. Y en ese aspecto, yo siempre le digo, yo soy profesor maestro de economía política, filosofía e historia de los obreros y campesinos, los sindicatos. Y siempre le digo, un cuadro dirigencial necesita 4 factores. Tienen 4 puntos. 1 es energía, donde caibeya. 2, decisión, que llegue bien allá. 3, conciencia, tener que conocer. Y 4, tener que saber articular, o sea, organizar. Esos son 4 elementos que tenemos que educar a la gente, que en todos actos eso sea su línea de acción. Energía, decisión, saber, conocimiento y saber articular. No caer, porque muchas veces caemos en la dinámica del conflicto. No hay humano, no sabe articular. Bueno, señores, Colibrí, tus últimas palabras para redondear esto, y vamos a escuchar la última canción. Y bueno, esto quedó finalmente corto otra vez hoy para desarrollar todo. Y bueno, ojalá que podamos tener otra oportunidad para debatir sobre este tema otra vez, sobre el mismo, porque es profundo y es una materia muy importante, algo que realmente la ciudadanía necesita desarrollar, necesita empoderarse de este tema. Y bueno, estamos para ir aprendiendo juntos. Hoy aprendí también muchas cosas acá, aparte de lo que puedo aportar. Entonces, gracias a todos y especialmente a la audiencia que también nos escucha y muchas veces opina sobre lo que estamos debatiendo acá. Así mismo es, Colibrí. Vos sabés que aquí también la audiencia puede plantear los temas que le interesan. Justamente este programa nació de un planteamiento de una oyente que quería hablar sobre ideología, principios, todas esas, y ahí surgió este programa. Vamos a escuchar, antes de despedirnos, el Canto de Esperanza. Letra y música, Carlos Noguera. Interpreta Grupo Sembrador. Adelante, Francisco. La lluvia y el viento me llaman amigo, la noche y la luna me quieren besar. Y en nubes llameantes navegan mis sueños hacia la alborada del tiempo mejor. La estrella en el pecho, en la boca una flor, la música, el trigo, la paz. Los niños, el cielo más claro y azul. Los niños, el cielo más claro y azul.
entonces de Radio Ecocívico Político, nuestro planteamiento, nuestra despedida, nuestro redondeo. Aldo. Sí, muchas gracias. Hoy abordamos un tema central del presupuesto general de la Nación y también abordamos de paso la educación, que es clave para el desarrollo futuro del Paraguay. Ahí está la propuesta de nuestro curso sobre liderazgo ciudadano que vamos a hacerlo. Tenemos que formar un equipo. Acá hay un equipo de jóvenes también que vaya acompañando. Perfecto, perfecto. Gabriel. Creo que se contribuye a este proceso de desarrollo político-social que es necesario e imprescindible, y deberíamos tomar esta fase como una fase primera para luego ir a una siguiente en donde vayamos a hacer un comparativo de los presupuestos que tenemos sobre entidades relevantes, trascendentales, como qué presupuesto tenemos en salud, qué presupuesto tenemos en educación, qué presupuesto tenemos en agricultura, relacionarlo con los modelos que se viene en el desarrollo de estas líneas, tanto en agricultura como en salud, igualmente en educación, la de defensa y la de interior. Para nosotros es muy llamativo 5.500 policías nuevos. Eso significa tener recursos para no solo un año, o sea, sostener 5.500 personas, y dicen que cada año va a ser esa la cantidad. No se compadece con el modelo de desarrollo que deberíamos de tener. O sea, básicamente el gobierno se está entregando a que su principal tarea va a ser combatirse a sí mismo, porque es combatir la delincuencia nada más. Perfecto, eso es un gran tema también, la cuestión de seguridad, que está transversalizado, indudablemente. Colibrí. Bueno, y para despedirme nomás también por hoy, y esto porque el tema de presupuesto anualmente se aumenta el presupuesto y es para cubrir normalmente o por naturaleza ya cargos de gente vinculada, que manipulada por los gobernantes. Entonces eso es lo que es más preocupante del tema del presupuesto. Entonces hay que ir analizando, y justamente tomé apunte al tema de lo que dijo Gabriel, el tema de que en el próximo programa nos centralicemos en las instituciones, cuánto y para qué. Sí, desgranarlo, sí, con mucho gusto. Bueno, queridos amigos, Mario. Sí, saludo nomás a Ignacio, que está con su fisioterapia en un centro sanitario y por eso no pudo participar. Muy bien, que te recuperes, Ignacio. Te íbamos a llamar para intervenir, pero el próximo sábado ya vas a estar aquí. Gracias a todos los oyentes y hasta el sábado que viene. Muchas gracias a los invitados, como siempre. Gracias, profesor Aldo. Y está el micrófono abierto en cualquier momento. Gracias y hasta pronto.